Como cada semana, es momento de las interacciones en esto que es Dominio. Como saben, una conversación a profundidad con personas expertas en tecnología, y en esta ocasión vamos a hablar con Paul Aguilar y Paola Aguilar de SocialTIC sobre un fenómeno muy lamentable. Hemos hablado en este espacio mucho de software de espionaje que utilizan los gobiernos, cuerpos de seguridad supuestamente para combatir el crimen organizado, pero tristemente esta tecnología también está muy a la mano de personas que la utilizan para violentar a sus parejas en algo que es violencia de género, particularmente ahora que estamos muy cerca de es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es momento de hablar al respecto con Paul y con Paola. ¿Cómo estás, Paola? Paul, bienvenidos. Paola, danos una introducción a este tema. Elegimos este tema porque ya viene el 25 de noviembre, que es el Día contra la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres. Y, una de las violencias que están más presentes, especialmente en el ámbito digital, pues es el espionaje, ¿no? La vigilancia. Y muchas veces en contexto, pues, de parejas, ¿no? Puede ser desde pedir contraseñas, pedir que comparta la ubicación todo el tiempo, ¿no? Con a lo mejor una justificación de seguridad, pero que en realidad puede ser control. Y entonces, pues queremos platicar un poco como de, bueno, hablar de que esta es una violencia que siempre ha existido, pero ahora pues, la vemos en el ámbito digital, ¿no? O sea, como que no es que sea algo nuevo. Y también pues validar, ¿no? Como que no porque ocurra en el espacio digital es como menos grave o menos violento. Entonces validar como estas experiencias de las víctimas que han sufrido este ataque. Y pues también un poco Paul nos va a platicar sobre los aspectos técnicos, ¿no? De estas herramientas, de estas apps, por ejemplo, de espionaje de Stalkerware, y cómo funcionan y a lo mejor cómo detectarlas también. Que ahí yo creo que la paradoja, Paul, es que justo nuestros celulares tienen tantas tecnologías que nos son muy útiles, como por ejemplo el GPS para abrir un mapa y saber a dónde tenemos que ir, dónde está la taquería, dónde está la escuela, pero pues tristemente esa misma tecnología se puede utilizar para vigilar, para rastrear, para guardar información, para muchos propósitos, incluido el de acosar a las personas, ¿no? Aquí tenemos como dos niveles, por así decirlo. Uno que pudiera ser una violencia sutil, en el cual a través de como la manipulación dentro de una relación de poder, es como, bueno, compárteme tu ubicación a través del WhatsApp, sabiendo que WhatsApp pues es una herramienta de comunicación que no tiene un diseño de espionaje, por ejemplo, pero que dependiendo de esta manipulación puede suceder. Después está el software especializado en este tipo de acciones, que ese ya lo mencionó Pau, que es el Stalkerware. El Stalkerware es un tipo de malware, de virus, como le quieran llamar, enfocado a este tipo como de espionaje sutil. Entonces, hay aplicaciones que tienen este objetivo, pero también estas acciones se pueden replicar en otras aplicaciones que no están diseñadas para eso. Igual ahorita les damos unos detallitos más de cómo funcionan algunos Stalkerwares, pero hay que entender eso, que al final también puede suceder de una herramienta especializada o de una herramienta general que se le está dando un uso enfocado a ese tipo de actividad. O sea, por supuesto que aquí no vamos a dar nombres ni a mencionar software que la gente pueda utilizar, ni a darles, ¿verdad?, tips de cómo hacerlo, pero sí me gustaría que me platicaran anécdotas o cosas que se han registrado, identificado de esta primera categoría que nos mencionaron, es decir, me estoy preguntando, es el tema de dame la contraseña para estarte checando, o compárteme tu ubicación todo el tiempo, o déjame ver las fotos en tu rollo fotográfico. Un poco ese tipo de cosas nos referimos. Yo conozco muchas personas cercanas y digo, obviamente también está documentado. Por ejemplo, Luchadoras es una organización que ha documentado ese tipo de violencia digital. De hecho, tienen un informe que se llama Frente al amor tóxico virtual, y ahí hablan registran como de su línea de apoyo, pues qué tipo de violencia se está ejerciendo de forma diferenciada hacia las mujeres, y también de forma exponenciada. Y bueno, y además de otros grupos vulnerables, porque no solo las mujeres son víctimas de violencia digital, pero principalmente sí. Entonces, pues muchas veces, como dices tú, ¿no? Es como esto de, ay, ¿sabes qué? Es que vivimos en un lugar muy inseguro, que puede ser cierto, ¿no? Esa parte es real. Entonces, como tienes que compartirme tu ubicación todo el tiempo, ¿no? Y es como, creo que, como dices, ¿no? O sea, puede ser muy útil y puede ser muy
asertivo compartir la ubicación en ciertos momentos y con ciertas personas. Incluso hay apps que pueden funcionar como para tener una red de apoyo de forma virtual, pero creo que debe ser una decisión, ¿no? O sea, no puede ser una forma de coerción como de tienes que, sino como de a lo mejor yo considero, no sé, que puede ser una buena idea compartirle a una amiga mi ubicación, ¿no? Pero es algo que es distinto a como al control, ¿no? Entonces puede ser otra como de, ¿sabes qué? Compárteme tus contraseñas de tus redes sociales por si algún día se te pierden, ¿no? Y para que yo tenga también acceso, como por tu seguridad, ¿no? Como esa justificación. Y pues en realidad obviamente hay otras formas de guardar tus contraseñas, ¿no? Por ejemplo, un gestor de contraseñas, en donde pues no tienes que compartírselas a alguien más, ¿no? O ese tipo de comportamientos que pueden ir desde, ¿sabes qué? Quiero ver tus conversaciones porque no confío, porque celos o porque lo que sea, como dice Paul, ¿no? Hasta ya tener instalado de forma sigilosa como algunas apps para eso. A ver, pues ahora sí entremos a la carnita del asunto. ¿Cómo está eso de que la gente puede descargar el software que es para espiar a otra persona? ¿Cómo se puede permitir eso? ¿Y de qué tipo de software estábamos hablando? ¿Qué tan fácil es conseguirlo? Cuéntanos un poco, Paul. Claro, Diego. Aquí ya estamos hablando un poquito de esta evolución. Ya no es la práctica coercitiva de la que platicaba Pau, sino ahora ya es utilizar un software que tiene capacidades, por ejemplo, para acceder a lo mejor al historial de chats, al historial de llamadas, a la navegación, sacar capturas de pantalla del dispositivo, etcétera, etcétera. Ahora sí que todas estas actividades que están relacionadas a un tipo de espionaje, porque al final esto es espionaje. Generalmente estas aplicaciones se considera que son de fácil acceso, pero por algunos experimentos que hemos hecho en SocialTIC, por ejemplo, la típica historia urbana, ¿no? De, si tú vas a algún lugar donde venden software pirata, por ejemplo, el Mercadito o el Tianguis, vas a encontrar un software para espiar. Y eso no necesariamente es cierto. Sí tienen un nivel de accesibilidad bastante amplio, pero también requiere un poco de conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Pues a lo mejor saber instalar aplicaciones en los celulares, saber configurar el dispositivo para ocultar los iconos de las aplicaciones, detallitos que son fáciles de aprender, tal vez a través de internet, pero que a lo mejor si tu tío, tía, primo, prima que no sabe de tecnología quiere hacerlo, pues va a ser un poquito complicado. Ahora, estas herramientas pues sí tienen funciones para esconderse, muchas veces son difíciles de identificar porque parte de su objetivo es permanecer invisibles. Entonces también criterios para identificar que esto está instalado en tu teléfono, no hay un estándar, no hay criterios estándar. Esto más bien depende de algunos otros focos rojos que tú logres identificar, como por ejemplo que se te desaparecieron ciertas fotos que tenías con un amigo o amiga, que de repente a lo mejor la red social te notificó que alguien intentó acceder a tu cuenta, o que de repente conversaciones que son privadas o íntimas, tu pareja o alguien cercano ya lo sabe. Entonces son estos puntos rojos, técnicamente es muy difícil identificar cuando están presentes, y también el detalle es que hay una variedad muy amplia. Así como para alguien que tiene un conocimiento técnico mínimo es muy fácil acceder, también la variedad es muy amplia. Entonces pues se vuelve un caso un poco caótico para diagnosticar o identificar. O sea, lo que nos estás diciendo, Paul, es que a veces identificar, no hay como un antivirus o como un programa que podamos correr en nuestro celular para comprobar si tenemos o no un software que nos pudiera estar espiando. Es más bien la sospecha de comportamientos erráticos, extraños en nuestro propio teléfono, o de que una persona está comentando cosas que no debería de saber porque no debe tener acceso a nuestro teléfono. ¿Te entendí bien? Sí, habrá algunos softwares, algunos antivirus, por ejemplo Kaspersky, que no estamos promocionando a Kaspersky, pero pues es uno de los que tiene las funciones. Ojalá Kaspersky patrocínanos, nos caería bien. Kaspersky sí tiene funciones enfocadas a Stalkerware. Entonces habrá algunos que sí tengan estas funciones, pero habrá algunos casos en los que no. Entonces confiarnos de que un antivirus propiamente va a identificar sí o sí un Stalkerware es un volado. Habrá ocasiones en las que sí, habrá ocasiones en las que no, y de ahí que tengamos que identificar otras red flags que aparezcan por ahí. Ahora, Paula, me gustaría que nos explicaras, aunque sea un poco reiterativo, por qué esto es violencia, por qué está mal, y más allá de lo que nos ha comentado Paul, de en términos tecnológicos, la reacción que podemos tener,
si existe otro canal institucional o de redes de apoyo para las personas que se puedan ver en esta situación, que de repente se vean espiadas. Pues es una invasión a la privacidad muy fuerte además, ¿no? O sea, porque una persona que tiene acceso a tus redes sociales, a tu ubicación, a tus mensajes, pues prácticamente tiene conocimiento de toda tu vida, ¿no? O sea, porque pues lo que hacemos en el ámbito digital, obviamente, o sea, no está, digamos, desvinculado de nuestra vida física. Entonces, pues es muy peligroso ese tipo de espionaje, de control, porque pues se puede dar, por ejemplo, otras dinámicas, o sea, puede escalar a otras dinámicas, por ejemplo, de chantaje, ¿no? O sea, como de, ya vi que eres oficia no sé quién y entonces tengo esos mensajes o tengo estas fotos íntimas que a lo mejor descargaron sin tu consentimiento, ¿no? O sé dónde estás, sé qué lugares frecuentas, ¿no? O sea, es como que demasiada información privada a la cual o no estás consintiendo o estás, digamos, consintiendo entre comillas, pero por una coerción, ¿no? O sea, como que no de forma libre. Entonces, por eso es que es violento, ¿no? O sea, porque le da a una persona como mucho poder sobre ti y pues si una persona quiere hacerte daño con esa información, pues puede llegar a algo terrible, ¿no? O sea, digo, eso de por sí ya es horrible, pero puede ser peor. Entonces, creo que es importante, pues una, entender que esta es una de las principales formas de violencia digital y especialmente hacia las mujeres. Y también que, como dice, sí, hay líneas de apoyo, por ejemplo, pueden contactar a luchadoras en luchadoras.mx y también hay otra línea que se llama Vita Activa, que es vita-activa.org. También tienen una línea de apoyo y pues creo que un poco entender que pues ese es definitivamente un foco rojo, ¿no? O sea, que tu pareja te pide ese tipo de información o intente acceder a ese tipo de información y pues que no, o sea, las personas que les esté sucediendo esto, que pues no culpabilizarlas, ¿no? No es como de, bueno, pues tú para qué dejabas tu celular, no sé, desatendido o lo que sea. Claro, o sea, obviamente podemos tener todos los hábitos digitales posibles y claro que es importante conocer cómo protegernos en línea, pero pues si una persona quiere hacerte daño de esta forma, pues, o sea, no es tu culpa, ¿no? Entonces, creo que sería eso. Y pues sí, me queda claro que es una forma de violencia, ¿no? Creo que no es algo que debamos minimizar. Y bueno, en ese sentido, reiterar, mucha gente que puede estar iniciando su primera relación sexoafectiva, pues sí, puede haber una sensación también de miedo, de inseguridad, de decir, ¿dónde está mi pareja? Nos sentimos a veces que necesitamos tener ahí el control de toda la situación porque no estamos acostumbrados a estar con una persona y hay que decirlo y explicarlo que no es lo correcto y parte como del crecer y de tener una relación sana, es decir, o de no tener una relación tóxica, es justo crear esa confianza y no ser invasivo con la otra persona, ¿no? Sí, totalmente. Creo que como te digo, ¿no? O sea, por decir, yo de repente comparto mi ubicación con mi pareja cuando vamos a estar en algún lugar, pues más inseguro o regresar más tarde o lo que sea, y él me la puede compartir, pero es algo que estamos decidiendo por confianza, por practicidad, ¿no? Entonces como que no quiere decir que no lo puedas hacer jamás, pero pues diferenciar estas dos cosas. Y ahora, Paul, ¿cuál es el tema? Otra vez tocando el asunto del software que sí está específicamente diseñado para espiar a las personas sin su autorización y que se tiene que instalar en un dispositivo. ¿Qué están haciendo las empresas? ¿Es esto ilegal? ¿No es ilegal? ¿Hay alguna campaña para frenarlo? Cuéntanos un poco. Claro, en nuestro contexto mexicano existen muy pocas regulaciones al respecto de este tipo de tecnología, como en la mayoría de los casos de la tecnología que se abusa. Entonces, una de las pocas iniciativas que existen se llama Stop Stalkerware. En esta iniciativa se encuentra el equipo de luchadoras trabajando desde una perspectiva de género con muchos otros equipos que tienen un enfoque técnico. Por ejemplo, algunas empresas de antivirus, algunas otras empresas de, proyectos de activismo digital como Tor Project o algunos otros también de género. Entonces, si gustan informarse un poco más al respecto, este puede ser un primer
un primer paso en donde pueden venir algunas recomendaciones, algunas reflexiones al respecto, y que pues también sirve para que las personas en nuestro contexto local se puedan informar un poco más, que tal vez en comunidad y en conjunto logramos pues presionar y solicitar que existan mecanismos locales. Esta campaña de Stop Stalkerware es una campaña internacional, pero que a final de cuentas tal vez no tiene una incidencia directa a nivel legal en nuestro contexto, y de ahí que pues necesitemos impulsar este tipo de cosas. Existe también, por ejemplo, la ley... la ley Olimpia, perdón, en la cual, por ejemplo, ahí está ya penado como delito el compartir información íntima. Entonces, ese también es un primer avance. Entiendo que hasta hace poco dependía del estado en donde te encontraras, pero ahora ya es a nivel nacional. Pero justo poco a poco van surgiendo algunas otras legislaciones, algunas otras leyes que van tratando estos temas, pero sí se necesita impulsar más porque a nivel local no existen tantas herramientas jurídicas o legales que pues ayuden a las víctimas que son parte de este tipo de violencias. Entonces, nada más para entender esta última parte que mencionabas, Paul, a lo mejor puede que no existan leyes específicamente diseñadas todavía en México para prohibir el uso de este software, pero lo que sí existe o comienza a institucionalizarse y a investigarse y a perseguirse, inclusive de manera penal, es el tema de si compartes un documento, alguna fotografía, alguna imagen, algún contenido que sin permiso explícito de la persona, ¿no? Que puede ser una fotografía o inclusive su ubicación o inclusive mensajes de correo electrónico que pues, no debes tener tu acceso a ellos, ahí sí ya existen normas que podrían penalizar y castigar judicialmente a una persona que haga eso, ¿no? Sí, es correcto. Aquí igual hay que leer un poquito el nivel de detalle. Entiendo que la ley Olimpia, igual también Pau puede complementarlo, que la ley Olimpia va enfocado a material íntimo, pero existen algunas otras, como por ejemplo la ley de protección de datos, que claro, sí ya tiene que ver con otros datos personales, pero que esos van enfocados, por ejemplo, a empresas. Entonces, aquí ya comenzamos a hablar de múltiples escenarios. ¿Qué pasa si esa información que se volvió pública porque el trabajador de una empresa fue el que la hizo pública y el vínculo que tienes con ese trabajador a lo mejor es un vínculo íntimo y esta persona abusó de su posición de poder dentro de una empresa? A lo mejor ahí entran cierto tipo de leyes. En el caso de la ley Olimpia pudiera entrar a una relación más íntima, pero que va fuertemente enlazada al tema de material íntimo, por ejemplo, fotografías eróticas o de desnudos. Entonces sí hay que ver mucho el nivel de detalle, porque justo como no existen a grandes rasgos o no existe un marco muy desarrollado, pues todavía son para cosas muy específicas. Igual, Pau, no sé si tú conoces algún otro recurso local. Mucho está ligado como a tener redes de apoyo también, o sea, cuando no son, digamos, programas especializados para eso, pues creo que es importante, a lo mejor me voy a desviar un poco, pero como desechar esta idea como de si no tuvieras nada que esconder, ¿no? Como me estarías dando tus contraseñas, ¿no? O me dejarías ver tus mensajes, porque pues no tiene que ver con estar o no escondiendo algo o confiar o no en alguien, ¿no? O tiene que ver con que pues tenemos derecho a nuestra privacidad, ¿no? Y tenemos derecho a tener conversaciones privadas, ¿no? Por eso existen estas aplicaciones donde justo puedes tener mensajes uno a uno, ¿no? O sea, para eso funcionan. Entonces, pues nada, o sea, un poco... si vemos que una persona cercana a nosotros como está viviendo esto, pues tratar de apoyar a esta persona, porque también emocionalmente es algo muy fuerte, ¿no? O sea, saber que alguien te está checando dónde estás, todo esto, pues no es fácil salir de una situación así. Entonces creo que también, además del apoyo legal y todo, creo que es importante tener como este apoyo emocional colectivo. De acuerdo, buenísimo. Pues Paola Aguilar y Paul Aguilar de SocialTIC, muchas gracias por habernos explicado este tema.